Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast El OSEF. ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha tratado esta semana? Bien, bastante productivo. Menos el lunes, pero de ahí en fuera, el resto de la semana muy bien, todo viento en popa. ¿Tú qué tal? Qué bueno, igualmente, lunes, martes fueron días de, como acá fueron feriados, pues me los tomé como Mm, feriados. me Y habías com- sí, y nada, no hice nada esos 2 días. Solamente, bueno, un trabajo sí tuve que, en uno sí tuve que estar, en otro no. Pero fue muy Mm. tranquilo, me puse a jugar todo el día. Y, y luego ya el miércoles volví a la rutina normal. Qué bueno, Entonces, Marín, qué bueno. ¿Y es feriado? ¿De qué es feriado? por la independencia de Feria. Perú. Oye, qué magnífica. ¿Cuáles son tus próceres de la historia? Pues está Miguel Grau, el Caballero de los Ujú, Mares, está José de San ujú. Martín, que es quien Mm. proclamó la independencia. Siempre tuvo que venir un argentino a hacerlo. Luego dicen que también tuvo que Uh, venir un venezolano a hacerlo, pero bueno, uh, el de, ¿cómo se llama este otro chamaco? Bolívar, ¿no? Bolívar también. Mm. Allá, ¿quién hizo la independencia? Sí fue un mexicano quien hizo la independencia, quien proclamó la independencia. Es que la historia de México es chistosa y es rara, porque independencia como tal, el movimiento de independencia en México no empieza como un movimiento de independencia. No sé si tú sepas el contexto europeo, pero por esa época en las que los levantamientos estaban así como que dando así todo lo que daban, precisamente tenían esa libertad, ¿no? O bueno, esa facilidad para hacerlo hasta cierto punto, porque había un conflicto en las Europas. Resulta ser que estaba la época de las guerras napoleónicas y Napoleón se había aliado con la corona española, ¿no? Bueno, no, sí, bueno, no sé. La cuestión es que se había aliado con España. ¿Por qué? Ujú, Porque ya ves que en el estrecho de Gibraltar, ahí donde se junta la península ibérica con África, ¿sí? Donde están las columnas de Hércules, famosamente, ¿no? Estaban ahí, que es la entrada al mar Mediterráneo. E ujú. Inglaterra, pues está afuera, ¿no? Es una pinche isla que está fuera del mar Mediterráneo, está en el mar Atlántico, en el océano Atlántico. Entonces, para entrar, tiene que pasar a la de a huevo, ¿no? Para entrar al comercio y todo, tiene que pasar a la de a huevo, ¿no? Y no pagar tantos aranceles, porque todo lo que llega desde Oriente pasa a arancel por cada uno de los reinos. Entonces, eso aumenta el precio de los productos, etcétera. Ujú. Entonces, Napoleón, para hacer esta especie de bloqueo comercial a Inglaterra, él le pide a España, oye, no seas cabrón, ayúdame a chingar a Portugal para que podamos establecer un bloqueo hacia los pinches ingleses. Y como en esa época España, Francia e Inglaterra siempre estaban dispuestas a darse putazos entre sí, Ujú. España dice, órale, va. La cuestión es que va, se chingan a Portugal, pero Napoleón, que ya tiene tropas esparcidas por toda pinche España, dice, no, pues está cómodo, ¿no? Y aquí nos quedamos. Entonces le voltean la tortilla a los españoles, deponen al rey, no sé si es Felipe VII, no estoy seguro, y pone a su hermano, ¿no? Le da la corona española a José Napoleón, que aquí, pues supuestamente, bien, bien jocosos los mexicanos le decimos el Pepe Botella, porque se dice que era bien, bien chupirul. Entonces, pues nada, ¿no? Surge esto. Y entonces cuando en esa época en México sí se estaban planeando los movimientos de independencia, evidentemente todo esto impulsado en gran manera por esta identidad criolla, ¿no? Y por el hecho de que pues, los criollos, hijos de españoles, pero como nacen en las Américas, no tienen acceso a los puestos más elevados, la chingada, ¿no? Entonces, pues sí se crea como que esta especie de recelo, bla, 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 bla. La cuestión es que hubo otros intentos de independencia antes, pero pues, fueron cachados y se desarmaron, ¿no? Cuando está el movimiento de independencia de Miguel Hidalgo y otros dos güeyes que no me acuerdo sus nombres, que sí son importantes, pero no me acuerdo, este, los cachan, ¿no? Porque ellos habían planeado, creo que para octubre o noviembre, una chingadera así, estaban planeando, pero los cachan. Y entonces en la madrugada del 16 de septiembre, ellos se reúnen y dicen, bueno, ¿qué pedo, no? Yo no, pues ya no hay que hacer nada. Y el otro, no, pues chingue su madre, ¿no? Y Miguel Hidalgo, pues órale va. Pero cuando él inicia el movimiento y hace lo que se conoce acá en México como el famoso grito de Dolores y la chingada, él proclama, ¿no? O sea, viva la independencia, viva
el rey Felipe VII. Entonces, o sea, ¿te estás independizando de la corona o no? O sea, ¿sabes? Entonces es como que el chiste, más bien creo que el principio era, ok, no hay pedo que sigamos siendo colonia, pero pues somos colonia de España, no de Francia. Entonces, a chingar a su madre José Napoleón, ¿no? O sea, devuélvanos al rey, vuelvan a poner ahí a la corona que hasta ahora ya sabes. Entonces hay como que ese pedo, ese conflicto, Ujú. y es muy extraño, ¿no? Y luego al final, ya para el cierre de la independencia, en 1821, 11 años de luchita, ya se habían echado y pues, ¿qué pasa? Que en ese momento justo estalla la pinche guerra civil española, ¿no? Precisamente por estas cuestiones de deposición del rey y la chingada. Entonces, estalla la guerra civil española y el güey a cargo del ejército realista, es decir, el ejército que luchaba contra los independentistas aquí en la Nueva España, Agustín de Iturbide, pues simplemente le dejan de pagar a la verga, ¿no? Porque, pues, o sea, ahí la corona que le daba su salario y todo se vuelve un desmadre, están en su guerra civil. Entonces, pues él dice, pues ya, ¿para qué sigo luchando? O sea, a mí ya no van a pagar, yo no tengo ningún interés. Entonces, se hace lo que se conoce como el abrazo de Acatempan y Guadalupe Victoria y Agustín, bueno, no sé si es Guadalupe Victoria, creo que sí. La cuestión es que estos dos güeyes, los dos ejércitos, los dos generales se abrazan y se da lo que se conoce como la entrada del ejército de las tres garantías, ¿no? El ejército trigarante a la Ciudad de México, a la capital de la Nueva España. La cuestión es que quien va adelante de ese ejército dirigiendo es Agustín de Iturbide, el güey del ejército realista. Y hasta atrás vienen los independentistas, ¿ya sabes? Ujú. Entonces es como que, manín, ¿quién ganó? ¿Ya sabes? Y luego, justamente, lo siguiente que hace México es querer establecer un imperio, una corona, ¿no? Y de ahí nace el primer imperio mexicano, que se lo ofrecen precisamente a un rey español, pero como ningún español dijo, no, ni madre, no queremos venir acá, está muy caliente la cosa, pues Agustín de Iturbide se coloca a él mismo como primer emperador. Entonces tenemos la independencia, pero dejamos de ser una corona para volvernos otra. Ya sabes, no había esa idea de ser una república, al menos no en los primeros años, no había esa idea y luego, ya sabes, entonces es extraño. Sí, fue como La independencia en accidentalmente se México, terminó independizando. casi, Ujú. casi, o sea, es por muchas cuestiones. Y es que la realidad es esa, ¿no? O sea, la gente cuando se levantó a pelear, peleaba con machetes y palos, o sea, evidentemente no tienes mucho que hacer contra los mosquetes, contra los soldados con entrenamiento, etcétera. Entonces, fue muy incidental, está llena de muchas irregularidades, ¿no? Entonces, no sé, yo sinceramente sí me pregunto, ¿qué celebramos, no? Entonces, Ujú. Sí. así fue. Y, Digo, o sea, uh-huh. y ¿esto es lo que te han enseñado en el colegio? ¿O lo que te enseñaron cuando eras niño era diferente, pero a pasar, mientras han ido pasando los años, como que la información ha sido más clarificada? Porque acá como a mí lo que me enseñaron en el colegio fue una cosa y luego como que salieron pequeñas cosas, ¿no? Como, no, José de San Martín en realidad hacías esto. O Miguel Grau hizo esto realmente y no fue esto. Entonces al final ya no sabía cuál era cuál. ¿Cuál era la verdad, ¿no? Lo que me enseñaron en el colegio o lo que ahora está saliendo? ¿Algo así pasa en México Sí. también? ¿O así se mantiene, digamos, la historia de que enseñan en los colegios? Suele suceder. Pues mira, aquí en la escuela, al menos cuando yo estaba en esas épocas, ¿no? Donde es más fuerte esa clase de intento de dogmatismo patriótico, que es en la primaria, este, sí nos enseñan eso, ¿no? Miguel Hidalgo, prócer de la independencia, el padre de la independencia, cuando evidentemente nada más con lo que grita, ¿no? Ahí en la iglesia de Dolores, uno se da cuenta de que no estaban proclamando un movimiento de independencia, ¿sí? O sea, había otras cuestiones de por medio que tal vez no, como que no reculan o no encajan, ¿no? Porque a menos lo que sí tengo que reconocer de la independencia de los hermanos sudamericanos, pues es eso, o sea, había una idea clara de Ujú. independencia, ¿no? O sea, había un movimiento real, un intento real de convertirse en una república, de convertirse, ya sabes. Entonces, no sé, o sea, la situación aquí en México es como que bien extraña. Algo igual, algo parecido pasó aquí. Los peruanos no querían independizarse, pero es como que Mm, vinieron y dijeron, pero ustedes, ¿por qué están así?
¿Por qué no Mm. hacen, no sé, una rebelión para independizarse? Y los peruanos, nada, sí estamos bien, nada, no queremos. Y es como otros tuvieron que buscarle nuestra independencia porque nosotros no estábamos como que en busca de eso. Bueno, es como un pequeño resumen, es bien simplificado toda la situación, ¿no? Pero en realidad fue algo así. Los peruanos no estaban haciendo algo para independizarse. Y así, qué graciosa la historia, ¿no? Cositas. De hecho, es muy normal, ¿eh? La gente, por ejemplo, aquí en México estaba caliente, ¿no? O sea, el hecho de que se sumaran de manera tan sencilla deja ver eso. Pero ninguno de ellos fue cabecilla, o sea, no hay un solo cabecilla indígena en la independencia de México. No hay, todos criollos o al menos lo más avanzado, mestizos, pero un cabecilla indígena no había. Entonces es como que, pues a los propios indígenas, que eran los más oprimidos, no estoy diciendo que estaban contentos, Ujú. pero eso a ellos mismos organizar un plan, no. Interesante, ¿no? Ya. Yeah. Pero, Voy a empezar a tachar de hispanista, coño, de que ay, me tira la línea. O sea, no, pero pues hay que reconocer lo que hay que reconocer, sí. coño. O sea, es la realidad. O Ujú. sea, yo no recuerdo un prócer de la patria que se apellide en Peck. ¿Verdad? No lo hay. ¿No? Entonces es como que, no mames. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué justamente los más, no sé, marginados son los que menos hacían algo para salir de esa situación, digamos? O sea, puede ir de la mano con la falta de educación o falta de, tal vez no se les ocurría cómo hacerlo, ¿no? En cambio, digamos, los que venían de España, los españoles ya tenían digamos, en su historia otros conflictos, otros ejemplos parecidos, entonces ya sabían más o menos cómo reaccionar a diferentes situaciones. Al menos se le venía a la mente la idea de, pues nos rebelamos y podemos hacer esto, esto, esto. En cambio, digamos que al ser un país nuevo, están pasando por cosas nuevas los mexicanos o los peruanos, o el pueblo que había sido, digamos, invadido, ¿no? No sabían bien cómo reaccionar a esa situación, entonces ni siquiera se les ocurría ir a una revolución. Ya. Entonces era necesario que alguien Sí, o sea, externo venga para implantar eso en las mm, mentes, ¿no? posiblemente, o sea, definitivamente tenemos que desprender a la historia de nuestros países de esa capa, ¿no? De nobleza y de búsqueda del estado ideal y la chingada, ¿no? O sea, toda esta serie de virtudes con las que muchas veces se pretende enseñarnos la historia para que nosotros digamos, wow, no mames, ¿no? Tengo que morir por mi país. O sea, toda esa serie de nimiedades, porque definitivamente un gran motor de las revoluciones es la ambición humana y la ambición en su mal sentido, ¿no? O sea, el simple hecho de que, ok, somos criollos, pero hijos de españoles, pero no podemos nosotros tener los mejores puestos, ¿no? Y claro, el hecho de lo que también comentabas, ¿no? La falta de educación dentro de la población, igual cuando puta, tienes que trabajar 16 horas al día, poco tiempo y pocas ganas te quedan para pensar, ¿ya sabes? Ujú. Entonces es como que sí está muy de la verga. Definitivamente también hay que reconocer eso. Y el hecho es que pues no dejaban de ser gente rica, ¿no? Por ejemplo, los criollos, pues evidentemente tenían familias bien acomodadas y muchos de ellos eran mandados a estudiar a Europa, ¿no? Con el fin, evidentemente, de prepararse lo mejor que pudieran. Pero, pues en Europa ya estaba el germen, ¿no? Ya estaba el germen de la Revolución Francesa, por ejemplo, que fue, pues, digamos, el primer movimiento europeo, ¿no? No el primer movimiento independentista, este fue el de los pinches gringos, pero pues ahí estaba, ¿no? O sea, y entonces cuando los mandan, se encuentran con estas ideas, ¿no? De estos, de los enciclopedistas y la chingada, ¿no? De los ilustrados, del humanismo y la verga. Ujú. Entonces, pues irónicamente eso hace, ¿no? Que también a ellos les pique el gusanillo de, no mames, ¿y si nosotros lo hacemos? Sí, interesante. Ya. Tal vez debería salir más. Tal vez debería viajar.
y no sé, chapar ahí, conversar con gente de diferentes lugares, de ¿cómo estás? ¿Qué piensas de esto? Mm. Y ahí, y volver con unas cosas en mente. Ah, pues quién sabe, manín, nadie es profeta de su propia tierra. Ah, Así eso es que, cierto. Gran dicho. sí es, pero pues, ¿qué le vamos a hacer, no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. De hecho, a lo mejor y por eso esos próceres externos tienen que salir a Ajá, otros países a es ser héroes cierto. de otras independencias. Ujú. Sí, interesante. Mm. Tal vez tenga que irme para no volver entonces. Igual y sí. Probablemente. Bueno, Ujú. ayer te comento, pasó algo gracioso, algo curioso. Yo dije voy a dormir temprano, Platícamelo. a las 12. Bueno, tampoco tan temprano. Cuando quiero dormir temprano, a las 11 ya me desconecté. Pero ayer Ok. me dije voy a dormir temprano y a las 12 dije voy a chapar mi laptop y hasta la 1 voy a ponerme así productivo porque hay unas cositas que tengo que avanzar. Y ya no estaba en mi Ujú. cama con mi laptop y me entró el ataque de productividad y me quedé hasta las 4 de la Mm. mañana avanzando unas cosas. Primero avanzando algo del No, mira. trabajo, porque me dieron una tarea de optimizar unas cosas y es algo que disfruto bastante hacer, entonces lo hice como diversión. Ujú. Luego no lo terminé, pero avancé bastante y me puse a jugar con ChatGPT porque en ChatGPT tengo un botcito, o sea, tengo un prompt, un chat que me ayuda con la edición del podcast, con la creación de las miniaturas. Entonces, había unas cositas que no me gustaban tanto y me puse a modificarlas y así para que ya dejarlas listas para que ni bien le pase la transcripción del episodio, me dé todo tal cual yo Mm. quiero que me lo dé, ¿no? Entonces, Ujú. así, pasaron las horas y llegaron las 4 de la mañana. Incluso hablé con, también a esa hora, a las 4 de la mañana, mandé un mensaje por Instagram del siguiente invitado para Retórica, que es un podcast que espero Ajá. que vuelva, ya quiero meterle otra vez horas a ese podcast. Y ya tengo, Ya hace falta. sí, y le escribí a la persona a las 4:30 de la mañana y le mandé un mensaje y todo y aceptó. Me respondió a las cuatro y Mm. media también. O sea, él también estaba pasando por algo muy parecido probablemente. Había tenido un ataque de productividad. O fácil estaba en una discoteca de Barranco y volviendo, no sé, a su casa a esa hora. En alguna de las dos habrá estado, pero me respondió. Entonces ya tengo próximo invitado y estoy feliz porque, bueno, cerrando el tema del ataque de productividad que me dio, pues terminé haciendo como tres cosas, pero las terminé a las 4 de la mañana. Eh, Mm. Ahora, pasando al tema de retórica. Estos nuevos invitados que estoy pensando invitar, recién tengo uno, tengo varios en mente, pero tengo ya uno confirmado. Son bastante metidos, tienen bastante relevancia en la escena dotera aquí de Perú. Y yo estos meses estoy Mm. bastante metido en el Dota. Más jugando, pero también viendo torneos locales, internacionales. Conozco a varios, no físicamente, pero sé bastante de quiénes son los jugadores profesionales aquí en Perú y en la escena sudamericana. Entonces, quiero sacarle provecho a ese conocimiento, ¿no? A lo tanto que sé del juego y que tanto me gusta, quiero sacarle provecho y usarlo en el podcast. Entonces, va a ser una temporada en la que tengo planeado, espero, invitar a varias personas del ámbito dotero, pero Ujú. lo que quiero más que hablar del Dota en sí, del juego en sí, quiero hablar de toda la escena profesional alrededor del Dota, ¿no? Desde sus inicios, de cómo se formó una escena profesional, de qué es lo que les empujó a eso, cómo ellos sintieron esa responsabilidad, ese llamado de hacer algo profesional del gaming. Por ejemplo, este al que le acabo de invitar es una persona que hace el contenido porque él tiene un podcast de Dota 2 y lo hace muy profesionalmente. Entonces, lo que quiero yo hablar con él y lo que a mí me interesa, sea grabado o no, es hablar con él y que me cuente cómo él profesionalizó su gusto por el Dota 2 a un producto así de bien hecho, ¿no? O sea, cuál es su conocimiento detrás, cuál es su pasión detrás, porque el Dota le apasiona, pero también seguramente le apasiona el tema de la comunicación,
el tema del hardware y las cámaras y todo eso de producción. Entonces, saber qué opina de eso, saber qué es lo que más allá del podcast quiere hacer. Entonces, así, bueno, cuando entreviste a un pro player tal vez no puedo hablar de eso, pero también quiero hablar con ellos cuál es la idea detrás de hacerse pro player. O sea, por qué tomaron la decisión de hacerse pro player, qué les mueve para seguir preparándose y seguir siendo pro player, ¿no? Entonces, porque al principio puede ser hambre, puede ser literalmente, es lo que hacen bien y les pagan por jugar, entonces de ahí se agarran, ¿no? Pero una vez que ya solventas la primera necesidad de alimentos, ya qué es lo que te apasiona seguir avanzando en eso. Entonces, chévere, estoy bastante motivado espero que acepten los siguientes, pero con este ya es un primer paso. Y eso, todo parte de un ataque de productividad a las 3 de la mañana. Muy bien, Elias. Excelente, qué bueno, me da mucho gusto por ti. Que avances en esas cuestiones de tus proyectos más personales y lo que ambicionas, ¿no? Con tu podcast paralelo. La verdad ya hace falta, o sea, ya parece que Sí, está medio moribundo. Ya desde cuándo no tiene que subir un episodio, cabrón. meses, sí, Entonces, meses. exactamente, mucho Elosef. Mucho de los... No, pero qué bueno, Manny. Muy bien. Y Sí, bro. entonces, ¿qué hacemos en esta ocasión, Elías? ¿Qué tema tenemos hoy? El tema de esta semana era, oh, no me acuerdo la palabra, pero era como ciencia y religión, eh, La conciliación. la conciliación entre ciencia y religión. Pero ¿del lado personal de nosotros o en general? Pues yo trataría del lado personal de nosotros, porque es una experiencia muy individual. O Claro. sea, yo entiendo a la gente que gusta de buscar a Dios en los grupos y en las iglesias y en los grandes edificios y en las grandes multitudes. Yo lo entiendo. Hay un fervor único que solamente se siente cuando todos, ¿no? Cuando todo un grupo de personas se junta para una alabanza. Pero también hay momentos en los que uno a nivel personal tiene que buscar a Dios independientemente de todo lo que pasa a su alrededor, ¿no? Entonces, puede ser una experiencia personal, creo yo también. Entonces, basado en ese hecho, pues sí, o sea, me gustaría que nos enfocáramos en esta ocasión en nuestras experiencias personales, pero pues si se da, vamos a tratar de hacerlo en un contexto más generalizado. Ujú. Bueno. Muy bien, ¿no? Ah, Ujú. yo tuve, pues, otra vez comentando lo que comenté la semana anterior. Y justo esta semana he visto más, es como he visto el mundo y en todas partes he visto la distribución normal, el meme de la distribución normal. Entonces también creo que va de la mano de esto, ¿no? O sea, uno de niño empieza, si es que nace según un hogar religioso, pues con la fe ya inculcada, ¿no? Tú crees porque te han enseñado a creer. Pero mientras va pasando los años, entras a la adolescencia, a la juventud, tal vez te pones un poco rebelde, sobre todo con tus padres o las creencias que te han inculcado, entonces tiendes a alejarte un poco de esto. No sé si es una regla general, pero bueno, voy a hablar de mí. Digamos qué es lo que me pasó. Yo entré en esta época más rebelde, donde me alejé bastante porque dije, ¿por qué tengo que hacer lo que me dicen? O sea, ¿por qué tengo que yo hacer esto que desde niño me han dicho? Como que yo quiero hacer mi propio camino, yo quiero decidir si creo o no. Y pues está bien, ¿no? O sea, eso habla de mi lado cuestionador, que cuestiono todo. Y está bien, vale, sirve. Si es que el cuestionar te va a llevar a realmente cuestionarlo, ¿no? No simplemente vas a desechar toda información solo porque no quieres escucharla. Porque tienes que cuestionarla y analizarlo, ¿no? Pero yo en esa etapa creo que estaba más en un lado rebelde donde quería decir, no, tú me decías hacer esto y prefiero no. Me decía, vamos allá a la iglesia y decía, no, no tengo sueño. Y estaba así, en el lado del medio de la distribución normal. Pero es como vas avanzando y al menos lo que yo... Un pensamiento que siempre me venía a la mente, bueno, no, de vez en cuando, cada cierto tiempo me venía a la mente es, claro, pero, o sea,
yo iba entre mis análisis, entre mis conclusiones, entre qué es lo que yo quiero de mi vida, quiero esto, quiero esto, quiero esto, me gustaría esto, y llegaba, y siempre llegaba, bueno, yo quiero esto, pero esto no es lo que ya me habían enseñado de niño, o sea, eso no es lo que ya de niño yo tuve, eso no es lo que de niño me decían mis papás, o sea, qué raro que justo ahora, porque yo creo que después de mi análisis o después de lo que yo pienso he llegado a la conclusión que quiero esto, pero resulta que quiero lo mismo que me habían enseñado de niño. Solamente que, solamente que ahora estoy tranquilo con esa decisión porque tengo la idea de que la he encontrado yo, de que ahora la he decidido yo, ¿no? Y lo de hacer mi propio camino, pues sigo pensando así. O sea, no actúo exactamente como me lo enseñan, pero, pero sí trato de prepararme constantemente y hacerlo a mi manera y a la manera en la que yo creo que es mejor hacerlo, ¿no? Pero al final vuelvo a lo mismo, o sea, al final ahorita estoy como el otro lado donde vivo las mismas cosas que de niño me enseñaban, pero ya no simplemente las sigo, las hago porque me lo enseñaron, sino porque sé que son las cosas que me van a llevar a la paz, a la tranquilidad y a la armonía en mi vida que yo quiero conseguir. Por ejemplo, de niño me decían, no sé, evita estas cosas, evita las drogas, el alcohol en exceso, evita esas cosas. Y yo decía, ¿pero por qué? Y pues ahora sé por qué, o sea, literalmente es como, está comprobado que los malos hábitos es como afectan en tu estado de ánimo, en tu capacidad motriz y mental. Entonces, es como al final sigo lo mismo que de niño me decían que haga, solamente que ahora con un motivo y ya una firme creencia de que qué me conviene y qué no me conviene, ¿no? Entonces, algo así siempre ha sido hasta ahora, mi vida en cuanto a la creencia y hasta ahorita mis 26 años, ¿no? En tu caso, ¿has tenido una etapa que te has alejado de la creencia? Todo momento, es una etapa Es una batalla. en la que lucho. Todo Ah, momento es una pelea contra el ego de decir, no, pues yo puedo, no necesito, ya sabes. Entonces, no sé, pero tal vez la etapa más fuerte, al igual que tú, coincide también en mi adolescencia. Eh, Cuando yo estaba morrillo, bueno, la verdad es que te voy a dar un poquito de contexto dame de mi contexto. familia. Mi abuela paterna era como que la que más desde de niños nos acercaba a la iglesia y todo, ¿no? La cuestión es que mi abuela al mismo tiempo era bruja, ya sabes, entonces, o sea, de esas de Literalmente que te leía bruja. las cartas, Ah, o sea, ya. pues te leía las cartas Eso es brujería, pero soft. ajá, exactamente, ¿no? Brujería soft, brujería blanca, pues, así es como que le dicen, ¿no? Ujú. Entonces es como que, ya sabes, siempre, desde muy niño estuve inmerso en eso, ¿no? Y hasta hoy en día, por ejemplo, mi tío, el hermano de mi padre, se dedica igual a lo mismo, ¿no? O sea, claro que desde mi perspectiva, él sí es un poquito más Más hardcore dark. en eso, ¿no? O sea, tiene, tiene unas dos o tres estatuas que tú dices, verga, cabrón, ¿no? Entonces, digo yo, mucho respeto, sin juzgar, no es mi papel juzgar aquí en la tierra, pero verga, está densa la cuestión, ¿no? Entonces, hay como que esto, ¿no? Siempre ha habido esa especie de misticismo, ¿no? Rodeando el lado paterno de mi familia, pero al mismo tiempo ha habido esa cercanía con Dios, ¿no? Entonces es como que desde niño estuve inmerso claro, eh, al mismo tiempo soy de algún modo u otro como que rechazado, ¿no? Por ambas ramas familiares, ¿no? Y los únicos que tal vez verdaderamente me aceptan como soy desde un principio fueron simplemente mi papá y mi mamá, ¿no? Pero era, o sea, en mi corazón no podía evitar sentir la envidia, ¿no? Que muchas veces
por los halagos que la mayoría de las veces recibía mi hermana, ¿no? Que digo, totalmente justificados, porque pues ella siempre fue una gran estudiante, ¿no? Etcétera, muy entregada, muy todo eso, puro 10. Entonces es como que, o sea, y en cambio yo realmente no fui ese tipo de persona, ¿no? O sea, de niño nunca fui realmente muy dado a eso, ¿no? Siempre iba más a mi bola, ¿no? Y es como que, ¿cuánto necesito para no tener que venir a pinches exámenes finales? 9. Ah, pues 9 te voy a dar. Chingada su madre, ¿no? Entonces, yo siempre fui más tranquilo en ese aspecto, pero definitivamente, ¿no? O sea, eso marca una diferencia, ¿no? Y es como que, ah, si ella puede lograr la excelencia, tú también deberías, ¿no? Pero yo no aspiro a eso, o sea, mis metas no son esas. ¿Y cómo le explicas, no? O sea, ¿cómo das a entender tu mundo de 10 años a las personas que ya lo saben todo, ¿no? Claro. Porque tienen cierta edad. Entonces, pues siempre sentí como que esa especie de envidia y eso poco a poco cultivó muchas cosas en mi ser. Cultivó un culto al ego, porque pues cuando nadie te aprecia, te tienes que apreciar tú mismo, ¿no? Sí, es como chapas Entonces, el autoaprecio porque si no estás solo. Si no te aprecias tú mismo, exactamente, estás solo. exactamente, ¿no? Entonces es como que triste, ¿no? Y pues eso generó muchísimos conflictos, sobre todo con mi mamá. Hubo una época de mi vida en la que prácticamente no había día en el que no nos peleáramos, ¿no? Y así fue durante varios años. Hasta que finalmente yo dije, pues, ¿saben qué? Voy a rechazar todo de ustedes entonces, ¿no? Todo menos la comida y la casa, ¿verdad? Entonces, me puse ahí, ¿no? A buscar, y de algún modo u otro, el conocimiento en ese sentido fue mi refugio, ¿no? Entonces empecé a aprender y a aprender, y me refugié en muchas cosas, ¿no? Y en ese momento justo, se descubrió, ¿no? Cierta facilidad en mi ser para las matemáticas y lo cual me llevó hacia áreas un poco más, pues digamos, más complejas, ¿no? De lo que la mayoría de la gente está acostumbrada, ¿no? Y eso evidentemente de algún modo u otro es como que yo sí puedo entender esto, tú no, eres un pendejo, ya sabes. Entonces, a través del sobajamiento pues de los otros seres humanos, se seguía incrementando esto hasta que finalmente llegó un momento en el que dije, ¿sabes qué? Voy a romper con esto, ¿no? Voy a romper con este tipo de enseñanzas que a mí me parecen no adecuadas, ¿no? Y empecé a ver y a oír y a leer, una persona, ¿no? Que inadvertidamente tiene mucho que ver en eso es Dross. Dross Roxanne, cuando yo era morro, fue como que una gran fuente de entretenimiento. Cuando hacía videos chidos, ¿no? Cuando hacía esas mamadas de terror, este, sino que El cuando él pre-tops. hacía, ándale, exactamente, ese era así mi Sí. pan diario, ¿no? Y ese güey, en ese momento, no sé ahorita, pero en ese momento era declaradamente abierto, o sea, abiertamente ateo, ¿no? Ujú. Entonces dije, pues va, si él lo hace, yo también, ¿no? O sea, falta de guías, ¿sabes Ajá. a lo que me refiero? Falta de guías presentes en la vida, brotan la necesidad de buscar un guía, aunque no sea presente, ¿no? Entonces, Dross fue mi guía y fue, yo quiero ser como Dross. De hecho, hasta aprendí a refinar mi ortografía, simplemente porque Dross escribía bien, ¿no? O sea, yo que nunca fui bueno en letras, imagínate, ¿no? O sea, a ese grado me llegué a llevar. Entonces, caminé por estos caminos y todo, y pues nada, o sea, a final de cuentas yo acabo en una preparatoria católica, dirigida por una congregación religiosa, las hermanas del Sagrado Corazón de Jesús y de los pobres, las siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los pobres, y pues ahí paso 3 años, ¿no? Y los 2 primeros totalmente yo montado en mi experiencia particular, pero ya para el tercer año, pues mi corazón se suaviza y definitivamente siento un vacío, ¿no? O sea, llega un momento que tal vez es un proceso que debía pasar, porque imagínate, o sea,
mi ego llegó a tal punto que empecé a ver a Dross como algo menos, ya sabes. Entonces, el que al principio era mi tal, ya Ajá, al lo empecé a fin rechazar, nadie va ¿no? a ser suficiente. Exactamente, Ujú. ¿no? Y pues se da este encuentro, ¿no? Y esta experiencia de un retiro de preparación a misiones, en las que ocurre un incidente, ¿no? Que a mí me marcó mucho y que hasta hoy en día conservo el fruto de lo que fue, o el pacto. Pues es de alguna forma u otra mi arca de la alianza con el Señor, lo que me regalaron ese día. Ahí lo tengo en mi estantería cuidando de mis libros. Y entonces es como que, wow, resurge la llama, ¿no? Pero evidentemente me voy por un camino no de fe absoluta, no de fe ciega, no de fe todo. Ya estoy de vuelta. Se me fue la pinche luz un rato. Ah, fue la Es que luz. Yo sí, se me pensé que fue era la el luz. internet. No, es que desde anoche, bueno, no desde anoche, sino ya van varios días que volvió la temporada de lluvias. Es que hay un momento, aquí es raro, ¿no? Como es zona tropical, hay un momento de lluvias, ¿no? Debido como que a las tormentas tropicales, ya hay otro momento ya de lluvias, pero de lluvia natural, normal, ¿no? Y ahorita estamos en ese periodo. Entonces en las tardes se pone muy lluvioso y hay mucho viento. Y pues ya Mm, ves, los pinches cables y la infraestructura de toda Latinoamérica, sí, característica de toda Latinoamérica. Entonces, cualquier cosa, pues ahí le mochas, ¿no? sí, sí, sí. Ahí le mochas. Ahí le... Entonces, pues ahí quedó, ¿no? ¿En qué estabas? No me En... acuerdo. Bueno, estabas en que, Es- trajiste algo tú tuviste como una... bueno, sí. Sí, ¿no? O sea, ya en el retiro espiritual, Ahí está. recibí mi propia arca de la alianza a manera de un muñequito, de un payasito de peluche, al cual cariñosamente le puse Chuchito. Y, o sea, no obstante, a pesar de yo haber recibido esto, pues de todas formas no se crea en mí una especie de fe ciega, de fe dogmática, ¿no? De esa que te tiras de lo alto para que los ángeles te vengan a, a levantar, ya sabes. Ujú. Entonces, de todos modos, sigo en mis caminos, ¿no? Y hay momentos en los que he regresado, hay momentos en los que no, tengo muchos momentos de duda, tengo muchos momentos de certeza, tengo esta ambivalencia, ¿no? Porque esto es algo que expreso, sobre todo en el video que subí ayer, donde hablé del libro del Génesis. Eh, Me choca mucho, ¿no? Me choca mucho que hay patriarcas de nuestra iglesia que, pues, son muy entendidos, ¿no? En la palabra, y yo admiro eso de ellos, y me gusta escuchar cuando hablan de la palabra, pero tantito cambian el tema y parece que dicen pura burrada, entonces es como que, o sea, padre, con todo respeto, hábleme de Dios y nada Hable más. a eso O nada más. sea, no quiero ofenderlos porque pues a final de cuentas pues hasta cierto punto son mis rabís, ¿no? O sea, Ujú, pero es difícil, ¿no? Y es difícil conciliarlo, y es difícil es unificar estas dos partes, ¿no? Al mismo tiempo. Y entonces siempre estoy en esa lucha constante, ¿no? Entre los dejos de mi ego y lo que yo creo saber y lo que verdaderamente se guarda en la interioridad de mi ser, ¿no? Entonces, pues esa ha sido más o menos mi cercanía a ambos. ujú. Y pues nada, o sea, para mí ha sido así. Este, Y ahora, ya veremos. ahora que ya estás más cerca a la fe, Mm. ¿cómo es tu relación con tus padres? ¿O ha mejorado? O sea, o siguen teniendo estas discusiones, tal vez porque no comparten exactamente la misma creencia o hay ahí ciertos conflictos, o ya está todo más tranquilo. Yo la verdad estoy preocupado por la situación espiritual de mis padres. O sea, ellos no comulgan, no van a la iglesia. O sea, ¿qué digo? Yo tampoco, pero pues,
yo no soy el que inicialmente creía en eso, ya sabes, o sea, ponme el ejemplo tú, ya sabes. Entonces, es como que sí me preocupa. Tengo la intención de regresar, tengo la intención de participar en la Eucaristía y todas estas cuestiones, pero no sé ellos, ¿no? Luego de repente cacho a mi papá viendo cuestiones heréticas y la chingada, y para mí es como que, ay, padre mío, o sea, ¿cómo le digo, no? O sea, de qué manera lo aproximo? O sea, no es, le apago la tele y le digo, no veas esa madre. O sea, pues obviamente no, ¿verdad? Entonces es Ajá. como que me preocupa el pensamiento, ¿no? Que se puede estar generando en él. Y creo que lo único con lo que me puedo aproximar en ese sentido a ellos va a ser con el ejemplo. O sea, sí tengo que ser yo el que vaya, el que comulgue, el que esté ahí, para que ellos se sientan inspirados así sea. O bueno, no yo, que Dios sea el que me lleve y que a través de mí ellos reciban también la inspiración, pues que así sea, ¿no? Y en cuanto a relación personal, pues muchísimo mejor. O sea, yo sigo luchando con estas cuestiones ególatras, sigo luchando con mis pecados de ira, mis pecados de gula, mis pecados, ¿no? De todo esto, con esas enfermedades que tiene el espíritu. Y a veces no soy el mejor hijo, ¿no? Pero pues ellos siempre han sido buenos padres en ese sentido, ¿no? Entonces, no, por eso no me tengo que preocupar y hoy en día tal vez estoy gozando de la mejor relación que pueda tener con ellos. Qué bueno, me alegra bastante. Ya. Yeah. Sí, pasa algo similar aquí, por mi lado. Mm. Ahorita esos últimos años, bueno, esos ya no tan pocos, ahora ya 5 años, 6, no, 5 años. La relación con mis padres ha mejorado muchísimo. O sea, estoy con mi familia en general. Mi estilo de Yeah. vida y la persona que soy ahora me da la comodidad de tiempo y de corazón de poder estar con ellos y siento como todo ha mejorado en cuanto a la relación con mis padres. Antes de eso, pues yo estaba muy ausente en casa por la excusa del trabajo y los estudios, pero en realidad el tiempo libre que tenía salía más con una novia que tenía en esos tiempos y estaba un poco perdido y no pasaba mucho tiempo con mi familia, ¿no? Y el poco tiempo que pasábamos juntos eran situaciones un poco densas, ¿no? No había mucho de qué hablar, había incomodidad. Entonces, también parte mucho de uno mismo, de mí. Yo siento que soy una persona ya no tan conflictiva como antes. Yo sí antes era una persona bastante conflictiva que a todo le buscaba una crítica, que a todo le buscaba o algo negativo y era muy frontal con ellos, los encaraba, que es como que los buscaba y mal, ¿no? O sea, con una intención de tal vez de que ellos cuestionen o sea, la idea era que ellos cuestionen sus creencias, sus ideas, pero de una forma conflictiva no es como se va a llevar a nada bueno, ¿no? En cambio ahora los escucho bastante, los veo con ternura porque son mis papás y cada vez se ponen mayores y ya mi papá a veces tiene su lado ya Mm. como de señor gruñón, ya veo que está entrando esa etapa. Mi mamá ya está ya la veo como una abuelita tierna. Aunque no está tan mayor, pero es como que está aproximándose a eso. Tienen 51 recién, pero ya es diferente, ya no Ah, los veo como mis padres que antes eran firmes, eran robles, y ellos siempre van a estar ahí. No, ya los veo más vulnerables, ya veo como que en los próximos años tengo que estar yo, voy a ser yo el que cuide de ellos, más que el que ellos cuiden de nosotros, entonces ya tomo esa responsabilidad, ¿no? Tanto materialmente como emocionalmente también. Tengo que cuidar de claro, ellos, de cómo se sientan, de cómo les hablo, de cómo acompaño a ellos en las situaciones difíciles que pueden estar pasando. Entonces, eso es empatía y eso lo he desarrollado gracias al acercamiento que he tenido con Dios también. Siento que esas habilidades blandas, siento que como tú dijiste, creo que ablandó mi corazón, no, con mi familia al 100% pero también con los demás en sí, con las demás personas, incluso con los extraños y con personas que recién conozco. Eh,
Siento que ha ablandado mi corazón para yo sentir empatía con los demás, no ser tan impulsivo en la calle, no sé, con alguien que tenga una actitud agresiva, pues tener esa paz y de ser yo quien no genera el conflicto, ¿no? Quien ponga alto al conflicto. Entonces es algo Ya, que muchas personas pueden tener diferentes formas en las que pueden llegar a ese punto de tranquilidad, de paz, de calma. En mi caso ha sido Dios y el acercamiento a Dios a quien me ha dado eso y ha sido la mejor decisión que yo he tomado en mi vida. El volver a estar activo en la iglesia, el de servir a los demás, ha hecho de mi vida mucho más, con un sentido, con un mayor propósito, con una mira más allá que solo el, no sé, algo temporal de aquí. Y siento como eso tiene un impacto positivo hacia los demás. Y al yo tener un impacto positivo hacia los demás también es como siembra esa semilla de ser una buena persona y así es como que todo se esparce, ¿no? Eso es lo que yo creo. Si yo trato bien a alguien, digamos, si alguien me trata mal y yo le trato bien a esa persona, eso tiene un impacto en esa persona. Es como algo, es una actitud inesperada y eso le va a quedar en la mente, como que, ¿por qué esta persona reaccionó así? No tenía idea mm, o sea, de que se podría reaccionar así. Y tal vez esa persona en otra situación similar sea la persona que reaccione así, ¿no? Y así, yo creo que así se esparce poco a poco el no sé, no es el ser buena persona, el llevar paz, el llevar tranquilidad a los demás, el ser soporte para los demás. Y eso, claro, muy bien. Tengo una pregunta teológica. dímelo, dímelo, mi chamo. Ustedes, o sea, para la gente, por si no lo sabe, Elías y yo somos de iglesias separadas, Ujú, somos hermanos unidos en Cristo, pero separados por el hombre, ¿no? Pero bueno, ustedes, ¿cuál es su, el origen que tu iglesia cuenta? O sea, cuando se preguntan, ¿dónde empezó todo? Ministro, no sé cómo le digan a sus, ujú. ¿dónde empezó todo? ¿Qué les responde el ministro? Nosotros creemos en la iglesia de Jesucristo, somos la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, entonces Mm, creemos en la iglesia que formó Jesucristo aquí. O sea, ujú. ahí empezó todo, ¿no? Ah, la bestia. Y antes de ese momento no había nada, No, ¿o sí, cómo? pero la iglesia empezó ahí, la creó Jesucristo. Ah, claro, claro, Ujú. pero me refiero a cuando ustedes se preguntan por el origen de las personas. Ah, el origen de todo, del mundo, la creencia, o sea, Ya, la creación. sí. Ujú. La creación, Ajá, la creación proveniente del de, mundo, la creación, ajá, creación. Antes de eso, a pues la, ok, físicamente no Génesis, había, ajá, el Génesis, pero ahí creó el Génesis. mundo, ¿no? Ahí empezó el universo, digamos. Antes de eso, pues yo no sé muy Ujú. bien qué, o sea, sé que estaba Dios, existían nuestras almas, nuestros espíritus, pero no sé más de la vida precreación. Ok. Y cuando alguien se aproxima a ti y te dice, Elías, hemos encontrado registros antropológicos que dan una gran evidencia Ujú. de que hay un pariente antiguo entre el ser humano y el simio. ¿Cómo abordas esta pregunta? Interesante. Es que es muy difícil porque no tengo cómo explicarlo, Mm, no tengo cómo, o sea, también tampoco se me ha explicado y no, pero lo que yo creo, cosa personal, no en general, de ujú. toda mi religión, digamos. Pero lo que yo creo es que van de la mano, o sea, van de la mano lo que se creó, o sea, la creencia religiosa, teológica va de la mano con los hechos históricos que pasaron. Entonces, por ejemplo, si se encuentra que hubo una conexión, pues no lo sé. Podría ser que no sé, que durante toda la, no sé, en el proceso de creación, en el proceso, pasaron cosas que no han sido registradas, pero no quiere decir, o sea, no, yo creo que no contradice la teoría de la creación. O sea, creo que van de la mano. No sé cómo,
O sea, porque no sé, ni siquiera puedo yo llegar a dimensionar cómo fue la creación, porque es algo, por ejemplo, a ver, la creación no creo que haya sido simplemente así y se inventa algo. O sea, porque eso es Claro. lo que mi mente humana cree de creación, ¿no? Pero quien hizo la creación no fue un humano, fue un ser supremo. Entonces hay variantes, hay variables que nosotros no podemos llegar a entender de cómo él ha creado las cosas. Entonces puede ser que su creación haya sido, no sé, tocar un átomo y que ese átomo se convierte en otra cosa y por ejemplo hacer el Big Bang y todo eso. Puede ser, eso también es, puede haber sido de esa forma la creación. Yo no sé cómo ha sido, pero sí Mm. sé que algo superior, que un ser supremo creó todo lo que existe en el universo. Y que si se encuentra algo, digamos, no sé, un fósil o los dinosaurios, por ejemplo, pues fueron parte de su creación. No sé, no sé cómo, en qué línea temporal estuvieron de uno de otro, pero todo es parte de. Entonces, eso es lo que yo Mm. creo. O sea, sí, y, ¿y qué le respondería a alguien? Le diría eso, ¿no? O sea, yo creo que le sería honesto. Honestamente, no sabría muy bien qué decirte. Pero yo sí creo Mm. que un ser supremo fue quien creó todo y en algún punto eso se conectará entre creación y las cosas que vamos encontrando nosotros. Pero no sé, no sabría muy bien cómo explicarte porque o sea, no, son cosas que las creó un ser supremo y no hubo alguien registrándolas físicamente, ¿no? Mm. Entonces, eso. O sea, yo creo que lo más responsable sería decir, no estoy muy seguro, no sé cómo explicártelo. Ya. Te puedo preguntar otra cosa. Igual, Claro, bueno, o sea, además de pregúntame todo esta lo que tú pregunta quieras, bro. retórica. Siéntete libre. Gracias. Este, ¿Ustedes de dónde obtienen entonces su historia del Génesis? O sea, porque ustedes tienen un libro distinto, o sea, no Ujú. es la Biblia. Sí Y tenemos la no sé Biblia. si en ese libro, ok, la contemplan también, perfecto. Creemos en la Biblia también. Ok, ok, ok. Ya, entonces se quita ese estigma en mí. ¿La has leído tú? Sí, no completa, Ujú. No, eh, obviamente. pero sí he leído porque aquí en la iglesia cuando estamos entre los 14 y 18 años tenemos como que cada año leemos un libro. Entonces tenemos dos libros principales que son la Biblia y el libro de Mormón y también tenemos otros dos Ujú. libros que son más actuales, que también, bueno, son los cuatro igual de importantes. Uno que es Doctrina y Convenios que se nos enseña como que las normas de la iglesia, pero desde que fue restaurada, o sea, ya es un poco más actual, ¿no? Desde los 1800 hasta ahora. Y luego está otro que son revelaciones que se les dieron a los profetas, pero también son más actuales. Entonces, estudiamos esos Ujú. cuatro libros en los 4 años que tenemos de estudio. Entonces, un año nos enseñaron la Biblia. Entonces, todo ese año estuvimos estudiando la Biblia, ¿no? Entonces, sí, Ya, no le he leído ok. todo, pero sí he seguido como el estudio de toda la Biblia en general. Claro, sí, es muy difícil. Igual, Sí. si yo te dijera qué porcentajes de católicos han leído la Biblia en su entereza, puta, Ujú. no hay. La verdad, no, sí está canijo. Me preocupaba eso, o saber ese detalle, porque entonces sí te puedo hablar de términos bíblicos. O sea, Claro. sí hay. Ok. Ok, entonces, si alguien viene y te dice, Elías, la Biblia dice que la creación sucedió en 7 días. Ujú. ¿Cómo me vas a decir que la Tierra tiene millones de años? ¿Cómo concilias eso? Ahí lo primero que diría es, otra vez, sería responsable y le diría, no estoy muy seguro. No te podría Ujú. yo dar una respuesta 100% que esto es. Pero te puedo decir Ujú. lo que podría ser, lo que yo creo que tal vez es Ujú. que 7 días dependiendo de quién. Porque 7 días para Ujú. uno es 7 días para otro. En una línea temporal del universo está comprobado que el tiempo es relativo. O sea, y eso se ha comprobado aquí. Y es con lo que hemos comprobado hasta ahora con el conocimiento terrestre que hemos tenido, ¿no? Si te vas más allá, a un lado superior de un ser supremo,
No sabemos cuánto sería 7 días en ese contexto supremo. No sabemos cómo ellos dividen sus días. No sabemos cuál es su interpretación de días de ellos. Entonces, porque dice 6 días se trabajó y uno se descansó. Pero puede ser 6 millones de años se trabajó y 1 millón de años se descansó. Entonces, no estoy muy seguro, no te estoy diciendo que así es. Pero lo que Ujú. sí dejo la puerta abierta de que no veamos las cosas superiores con ojos terrenales, porque tenemos un punto de vista nosotros muy limitado. Entonces, eso es lo que yo Ujú. respondería. Ya, muy bien. Sí, ¿no? Ciertamente, cuando tú me digas, o sea, al- pregúntale a un ser eterno cuánto es para él 1000 años. Ya sabes, o sea, Ujú. ¿qué me vas a decir? No, Pues no nada, tenemos es ni 1.000 años idea, es ¿no? nada para un ser que es Exactamente, eterno. Ujú. justamente, ¿no? Entonces, tú a nivel personal, sí abogarías por una cuestión, digamos, un tanto interpretativa, ¿no? De la palabra, de las lecturas, por... Sí, no literal, o sea, no totalmente literal, no creo que así sea. Sobre todo sobre todo en la Biblia, no todo es exactamente literal. Incluso en el Apocalipsis hay muchas señales, muchos símbolos que hacen referencia a cosas que tienen significados, ¿no? Mm, Entonces, y hay muchas personas, muchas religiones y muchos teólogos que lo estudian y lo interpretan, cada uno tiene su diferente interpretación. En nuestra religión tenemos una interpretación también, que es en la que nosotros creemos de la Biblia, porque nosotros creemos en la Biblia hasta donde esté traducida correctamente, porque sabemos que han tenido mm, muchas traducciones y ya en la historia, por interés político y por interés muchos, se ha quitado cosas, se ha cambiado cosas, entonces no sabemos hasta qué punto esté correctamente traducido, ¿no? Pero sí confiamos en la mm. Biblia, creemos en la Biblia y bueno, tampoco es que cambiamos cosas de la Biblia, no es que tenemos nuestra propia Biblia hecha que le hemos cambiado. Usamos la Reina Valera, que es no sé si es un estándar, pero es usada bastante en el mundo. Entonces no es que tengamos modificaciones de la Biblia, usamos la Reina Valera. Y, y bueno, sí, las interpretaciones. eh, en el libro Doctrina y Convenios, ahí el profeta José Smith, que es quien restauró la iglesia, también no traduce toda la Biblia ni interpreta toda la Biblia, pero interpreta ciertos, digamos, dichos, ciertos versículos de la Biblia que en ese momento o nuestro entendimiento estaban un poco no tan claros, ¿no? Que algunos lo tomaban de esta forma, algunos de otra forma. Entonces él decidió, con la inspiración que tenía en ese momento y por revelación, porque era un profeta, decidió darle una interpretación ya y escrita para que nosotros podamos tener una guía y que todos, al menos en nuestra religión, vayamos en ese camino, ¿no? Al menos en nuestra religión sigamos esa interpretación. Entonces, eso, la respuesta era sí, Ya. o sea, no la tomo tan literal, es interpretativo. Claro. Pero sí te has topado con gente en tu iglesia que te dice, "Mm, no, tiene que ser así. Si la Biblia dice 7 días, fueron 7 días, o no. Eh, no, en mi religión no, seguramente hay, pero yo no me he topado a alguien así digamos, no de cerrado, pero no sé cuál es la palabra, pero yo no me he topado con alguien Dogmático, así, tal vez. dogmático. Tal vez Ujú. es que justamente ese es un diferenciante en si te llegas a adaptar a la iglesia o no, en si llegas a convertirte o no a la iglesia. Porque para que alguien se bautice en la iglesia tiene que tener un testimonio del libro de Mormón. O sea, tiene que saber que ese libro, es un libro verdadero junto a la Biblia. Mm, Entonces también, si tú no tienes un testimonio de que el libro de Mormón es verdadero y que también fue escrito por inspiración de Dios, mm, no puedes bautizarte. Es como nosotros mm, no queremos que todo el mundo se bautice. O sea, predicamos y enseñamos y quien se bautiza es porque esa persona aceptó y siente en su corazón que lo que se le enseñaba es correcto y es verdad. Si no lo siente o si no quiere recibir eso, pues está bien. Entonces, la persona que cree, digamos, es muy dogmático en la Biblia
y no acepta que el libro de Mormón es verdadero, pues de principio no es miembro de la iglesia porque no se bautiza, ¿no? Mm, Ujú. Entonces, no, pero sí me he topado personas que no son miembros, que sí son así muy literales en la Biblia, mm, pues, y con esas personas la verdad no puedo hablar mucho porque no, primero porque si los argumentos que yo les traigo, que son los míos de mi religión, no los puedo traer a la discusión porque para mí tienen valor, pero para él no, entonces no son válidos en esta charla para yo poder, digamos, conversar con él de eso. Entonces, tampoco como yo tengo mucho conocimiento de la religión católica, tampoco puedo usar argumentos de más conocedores católicos para hablar con él. Entonces simplemente son conversaciones que evito porque sé que no va a llegar a nada, sé que no voy a poder ni yo convencerle, ni yo tratar de enseñarle porque no voy a poder. mm, ya. Ujú. Aclárame esto, no estoy seguro, pero alguna vez escuché que para ustedes es importante el que ustedes ayuden a convertir. Ujú. Es eso? Entonces, no estás ahí como que siendo un poco de... O sea, esta conversación no me va a llevar a nada, entonces me rindo en el intento de conversión. O no es... Ah, es que No es... ese no era intento de conversión, Ok. porque esa persona, si está en esa actitud, depende de qué actitud esté, ¿no? Si está en una actitud cerrada y me está diciendo, esto es así, pues Mm, ahí es como que no hay tierra fértil para una conversión. Al menos ese no es el mm, momento, tal vez en otros sí es el momento, pero ese momento no mm, es. Y sí, para nosotros es importante la conversión, pero más que hacer que todo el mundo se bautice, eso es consecuencia de ir enseñando. Y quienes acepten se van a bautizar. Porque también creemos que mm, cada uno tiene su tiempo, ¿no? Cada uno le ya, llega su momento. A alguno le llega cuando le enseñas y lo que tú le enseñas le hace sentido. Algunos en ese momento mm, lo rechazan, pero luego pasa algo en sus vidas que les retorna a ese momento en su vida donde alguien les enseñó eso y donde fue bien recibido, donde dijo, ah, yo fui una vez, visité la iglesia y los hermanos me trataron súper bien, lo que me enseñaron se me hizo muy bonito, entonces yo sentí algo especial ahí, voy a volver a ir y así empieza, a veces es algo así muy sencillo que nosotros ponemos por nuestra parte en el momento de enseñar y de hacerlos sentir bien recibidos y darles la información, pero el Señor hace lo demás, ¿no? El Señor sabe en qué mm, momento trabaja en sus corazones, el Señor sabe en qué momento lleva ese recuerdo a sus mentes y es de manera misteriosa, digamos, ¿no? Nosotros no elegimos eso. Entonces así es como no estamos como buscando que todo el mundo se bautice rápido, sino lo que sí buscamos es esparcir el conocimiento de que existe este lugar, esta iglesia y que los que estamos aquí realmente somos felices. O sea, ok, nos hace felices. Entonces compartimos eso y a consecuencia ya vienen más cosas. muy bien. Ujú. Padre. O sea, qué padre es tener un amigo con cual conversar esa clase de cosas. O sea, porque yo la verdad tengo muchas dudas. Y digo, yo una vez te digo, perdóname, no planeo cambiar yo mi religión, pero sí, sí, no me gusta, o sea, Ujú. el hecho de simplemente, no sé, criticar por ignorancia, ¿sabes? Ujú. O sea, no se siente bien en mí decir, ahí están los hermanos, ¿sabes? Es como que, no, o sea, me parece adecuado tener ese momento Sí. no sé cómo decirlo, pero de claridad, ¿no? De decir, ok, o sea, hay cuestiones que para mí son de este estilo y hay otras que, pues, con las que no compagino, ya sabes, pero no simplemente decir, esos son de la otra religión, ya sabes, Ujú. no, Sí. a mí no me agrada. Igualmente, Entonces, a mí no me gusta cuando hay miembros de mi iglesia que como ven con malos ojos a las personas que son mm, católicas o que tienen otra religión, cuando nuestros líderes generales, que son los líderes de la iglesia, el presidente de la iglesia, tiene una muy buena relación con los otros líderes de otras religiones, porque de alguna u otra forma son personas que tienen mucha influencia en el mundo y que esa influencia es muy importante que la estén usando para el bien, ¿no? Con ayudas, con ayuda sobre todo, o sea. Entonces,
también se nos enseña a no ser así, no tener un mal sentimiento, no hablar mal de otras personas ni por ser de otras religiones. Lamentablemente, bueno, igual todos somos humanos, ¿no? A algunos nos cuesta menos que a otros, pero tampoco me parece correcto eso, de criticar a una persona basando en lo que cree cuando tampoco uno sabe bien qué es lo que cree o cómo es esa persona, ¿no? Si no, no se me Claro. hace algo bonito. Algo que sí te Mm, recomiendo, yo no intento cambiarte ni hacer que tú vengas. O sea, sí me gustaría que tú sepas, algo que sí me gustaría es que a ti que te gusta bastante leer y que te gusta mucho el conocimiento, que investigues bastante y me digas tú qué opinas. Me gustaría hablar contigo desde el lado más religioso de mi religión, más desde el lado de conocimiento. mm, Sería muy chévere hablar contigo de eso. mm. Pero bueno, Una gran ya, conversación. ajá. Cuando tengas tiempo, pues, si puedes, dale una leída al libro de Mormón y me dices qué opinas. No es tan extenso, es un libro bastante, no es tan grande y Mm, es muy chévere. O sea, bueno, no te lo spoileo. Lo que sí espero es que tengas la oportunidad de leerlo. Y algo que te recomiendo es que seguramente lo has visto, que pasan dos jóvenes con camisa y con plaquita caminando. Eso están en todo el mundo. O sea, no hay nada raro, o sea, ellos son simplemente dos jóvenes menores que yo, tienen entre 18 y 21 años. Son jóvenes que han dejado sus casas para hacer misión por 2 años. mm, Entonces, no tienen nada raro, no te quieren vender nada, no tienen ninguna mala intención. Son jóvenes que dan su tiempo para predicar. Entonces, no sé, con saludarles, hablar con ellos 5 minutos, o sea, darles la oportunidad de hablar con ellos un momento y quién sabe, son buenas personas. Fácil ahí mm. sale una charla bonita. Eso, ¿no? Ellos lo Porque, regalan. ¿cómo? O sea, tu iglesia les regala el libro del Mormón. O sea, yo, si por ejemplo me acercara a ellos y les diga, oye, ¿no tienen un libro de Mormón que les Sí, sobre? ellos te ¿Me van a lo dar un darían? libro. Sí, ¿Sí? claro. Ah, ok, ok, ok. Ujú. Ok, esa era como que mi inquietud ahorita que me invitaste a leerlo. Es como que, chinga, ¿de dónde lo consigo? ¿Ya sabes? Ujú. Pero si ellos tienen la facilidad de darlo, muy bien. Sí, ellos te lo pueden La regalar. próxima vez. También seguramente hay una capilla, no sé si has visto una capilla por ahí de los mormones cerca de tu casa. No tan cerca, pero creo que sí tiene uno. El problema, ¿sabes cuál es el problema? Que hay otros grupos de hermanos separados aquí también. Ujú, Entonces, no sé cuál verdaderamente son, ujú, los mormones, ya sabes, porque sí he visto otras capillas, pero como también hay otros grupos, ¿no? No claro. necesariamente los del tuyo, no sé cuál sea, porque simplemente como te digo, o sea, despectivamente, muchas veces la gente me dice, son los de la otra religión, y no tienen ni idea de exactamente cuál otra religión, ¿ya sabes? Ujú. Entonces es como que Sí, no, bueno, no, no he podido. entonces el lado seguro es si tú ves a los dos con camisa y Mm, plaquita, pues a ellos. Hey, ¿qué tal? Un amigo me recomendó hablar con mm. ustedes, me dijeron que pueden regalarme el libro, me gustaría leerlo. Y ahí te lo van a regalar y también te van a decir cuál es la capilla a la que tienen que ir. Si es que, no sé, quieres otro Vale. libro para un familiar o algo así. Entonces ahí. Mm. Entonces, si es que Sí, puede llegas ver. a verlos ahí por alguna oportunidad, me avisas y me cuentas cómo te fue. Ya, no voy a perder la oportunidad. Entonces, ya ahorita que me voy a reintegrar al mundo, Ujú. chance y en mis caminatas, ya sea de ida o de regreso, me los pueda topar. Está bien, muy bien. Entonces, y lo digo, o sea, para mí es importante y, bueno, no sé, aquí me van a tildar de hereje, los de mi religión, que sí son así medio tiquismiquis, pero pues yo abiertamente lo digo, señores y señores, yo ya tengo una copia del Corán, o sea, y ya la tengo leída, entonces es como que, perdónenme, ¿no? O sea, yo no veo nada de malo en acercarte, ¿no? A otras visiones de la palabra divina y ya decidir por tu propia cuenta qué es lo que tú quieres para tu vida, ¿no? Hacia qué te llama el Señor. Pero pues está de cada uno, ¿no? Y regresando un poquito a lo que te decía, ¿no? Precisamente te comentaba o te hacía esta pregunta de que tú no te has topado con gente que es así,
de que si la Biblia dice 7 días, entonces 7 días, porque precisamente sí pulula mucho dentro de estos lados más católicos. Mm, Sí, es muy difícil y para mí es una de las experiencias tal vez más desagradables con las ujú, que he tenido que lidiar como persona católica. Y sí me entristece, ¿no? Sobre todo cuando escucho a mis patriarcas, ¿no? O sea, gente que yo admiro mucho por su entendimiento, como te decía hace rato, decir cosas, ¿no? O sea, o de una vez, de buenas a primeras, decir, nah, pues yo no vengo del mono, ¿no? Y es como que, padre, la evolución no funciona así, o sea, no dice eso, ¿no? ujú. Sí, sí, o sea, de acuerdo a la manera en la que funciona la evolución, si viniéramos del mono, ya no habría monos. O sea, todos, ¿sabes a lo que me refiero? Ajá, No sí. funciona así. Entonces, hay muchas cuestiones que aclarar, que yo creo genuinamente que si ellos se detuvieran, ¿no? A intentar entender, este, tendrían un entendimiento mejor acerca de estas cuestiones y podrían apreciarlos, ¿no? Y podrían alabar a la creación de una manera más profunda, ¿no? Ujú. Porque Incluso es darle mayor justamente, valor y complejidad a la creación y no simplificarla. exactamente, ¿no? Porque qué maravilloso es, o sea, porque tú puedes decir un pájaro, ¿no? Ay, se ve muy bonito ese pájaro, y ya, pero cuando te acercas y te das cuenta de la Ajá, inmensa cantidad de comportamientos que tienen los pájaros, y los ves y dices, ah, la madre, o sea, hay una inteligencia superior sí, en este ser diminuto, en la ajá. manera en la que, hasta la manera en la que se organizan las hormigas, ¿no? Es Es como fascinante. cuando yo vi una imagen que sale como increíble. El humano creó un brazo robótico que puede hacer esto, que puede moverse tal cual se mueve la mano. Y sale por otro lado, por un lado sale eso y por otro lado de la imagen sale lo que creó Dios. Literalmente es una mano. O sea, si quieres decirle en tecnología, la biotecnología que tuvo que tener Dios para crear una mano que funcione perfectamente, el conjunto de Claro. células y es como lo creó a la perfección. Entonces, Ujú. es muy fácil para el ser humano adorar como, no adorar, pero sorprenderse por la creación humana, que sí, el avance tecnológico es inmenso y muy, muy bien, pero ¿quién nos creó a nosotros? Ha sido un ser Ujú. increíblemente mucho más complejo. O sea, nosotros no vamos, o sea, Claro. no vamos a llegar a, a crear como cosas así, ¿no? Entonces, eso es como Sí. parte de la humildad, de no, de a veces de creernos como ser humanos demasiado importantes o demasiado, no sé, como el centro de todo, que nosotros somos. Porque, y yo ahí le veo un poco como, no entiendo cómo alguien puede creer que el ser humano es lo más importante, o es, porque por un lado, si tienes, digamos que no crees en Dios, pero si no crees en Dios, sabes que sabes que igualmente el universo es infinito. Y tú crees, igual quien no cree en Dios cree que el ser humano es el centro de todo el universo siendo tan infinito. O sea, se me hace que bajo ninguna circunstancia, seas creyente en Dios o no creyente en Dios, deberías creer que el ser humano es tan importante como uno cree, ¿no? Mm. Fíjate que esto que me comentas crea en mí un sentimiento paradójico, porque ciertamente, ¿no? O sea, comparados con la inmensidad del universo, no somos nada, ¿no? Ujú, Pero al mismo tiempo, al ser la criatura, ¿no? Elegida por la divinidad para expresar tal vez lo más importante que es el amor, no sé, eso para mí dota al ser humano de una capacidad especial, ¿no? ujú. Y lo hace especial en cierta medida. Entonces, o sea, entiendo, ¿no? Entiendo la lucha entre este ego, ¿no? Gritando, todo gira alrededor de mí, pero al mismo tiempo, pues sí, hasta cierto punto eres especial, ¿no? O No, sea, es que vienes realmente, de bueno, algo superior, ¿no? ajá, eso es lo difícil porque, bueno, sobre todo yo creo que es más difícil ser humilde cuando eres creyente, porque Mm, somos muy especiales, somos creados a la semejanza de Él, pero siempre es como no olvidar que arriba de nosotros está Él, ¿no? claro, Ujú. sí.
definitivamente. Y pues bueno, ¿no? Regresando un poco a lo que comentabas hace rato, ¿no? De la mano robótica, y antes que la mano robótica existió la mano biológica que creó esa mano robótica. Ujú. Uh, sí me parece muy interesante, ¿no? Cómo podemos aprender a apreciar estas cuestiones. Justamente ayer estaba hablando conmigo mismo, ¿no? Una especie de soliloquio preparando más o menos esto y preparándome mentalmente sobre todo para, te presumo, de una vez, ya terminé el libro de San Agustín y ahorita estoy leyendo El origen de las especies del Charles Darwin, donde ahí está su Uh, propuesta evolutiva. Charles Darwin. Justo después de leer la Este, Biblia, te lees el de Charles justo Darwin. después de leer el Génesis me leo al... este, es muy interesante. Ujú, Y bueno, o sea, ¿cómo nos podemos fascinar nosotros todavía más, ¿no? Porque, por ejemplo, imagínate la belleza de ver un atardecer, ¿no? Entonces, ves toda esa gama de colores y tú dices, wow, qué bello, qué hermoso, ¿no? Pero una vez que entiendes por qué se produce todo eso, no, pues es que la manera en la que se refleja la luz, ¿no? Cómo vienen ujú, los rayos de luz y rebotan en la atmósfera y al rebotar en la atmósfera se abren en esta cortina de colores que da lugar a esos naranjas tan hermosos que nosotros vemos, ¿no? Entonces, ahora, una vez que entiendo eso, ya no solo tengo la satisfacción estética, ¿no? Wow, qué bello es, sino que también tengo la satisfacción intelectual de entender por qué es como es. ujú. Entonces, no lo sé, o sea, para mí es doble la satisfacción una vez que entiendes y no Sí. simplemente te cierras a una parte, ¿no? De lo que es y decir, pues simplemente es y ya, ¿no? Entonces, no sé, para mí genera una especie de satisfacción que no se contradice la una con la otra y que yo al menos en este momento, ¿no? No me siento obligado a decir, no, o es la ciencia o es la religión, ¿ya sabes? Entonces, para mí estoy muy tranquilo, sobre todo después de leer a San Agustín, que es uno de los pensadores, ¿no? Que más, que de mejor manera, creo yo, combina esas dos etapas, ¿no? La faceta religiosa y la faceta racional del individuo, ¿no? Entonces, justamente estaba teniendo una pequeña crisis de fe, ¿no? Precisamente preguntándome estas cosas, estas mismas preguntas que yo te he hecho a ti, de cómo lidias con una persona que te dice, no, yo no vengo del mono, ¿no? ¿Cómo lidias, ¿no? Con estas cuestiones cuando hay tanta evidencia, ¿no? Ujú, Que grita que sí. Entonces, en el sentido, ¿no? En el que lo explica San Agustín, ¿quién de nosotros es capaz de entender el sentido tan profundo de las palabras de Moisés cuando él escribió en el principio Dios, tal cosa, ¿no? Entonces, ¿quién de nosotros es capaz de penetrar en ese sentido? Entonces, no lo sé, o sea, a mí me gusta esa conciliación que él ofrece entre ambas facetas y la manera en la que nosotros podemos aproximarnos a la Biblia, pero no necesariamente de manera literaria, sino con un entendimiento abierto, ¿no? Y las palabras pueden significar tantas cosas y ¿por qué no decir que todas son verdaderas a la vez, ¿no? Porque si Dios es tan grande y tan amplio y justamente me hace ayer o hoy en la mañana, no recuerdo. Anoche creo, me recordaron de una historia de que creo que igual el mismo San Agustín fue el que la contó, ¿no? De que hay una especie de sacerdote, ¿no? Que se acerca a la playa y ve a un niño excavando un hueco, ¿no? Y después el niño intenta, ¿no? Poner el mar adentro de ese hueco, ¿no? O sea, ujú, llenar, y cuando se le acerca y le pregunta al niño, oye, ¿qué estás haciendo? Estoy intentando llenar, o sea, o poner todo el mar en este hueco, ¿no? Y eso es como que la metáfora para decir qué tan poco, o sea, qué tan Ah, poco es el recipiente intelectual que nosotros ujú, tenemos, como para intentar meter la inmensidad del mar de Dios en nuestras cabezas, ¿no? Entonces, ujú, no sé, me parece muy conciliador, me parece muy bello, me parece una idea pues maravillosa, ¿no? Y no necesariamente estamos obligados a elegir. O sea, la ciencia, creo yo, contesta el cómo, no contesta el por qué o el para qué, ujú, contesta el cómo. Entonces, son preguntas distintas. Y así como podemos tener al ser humano visto desde la perspectiva biológica, desde la perspectiva antropológica, desde la perspectiva sociológica, psicológica, etcétera, 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 todas esas ciencias, a pesar que hablan del mismo objeto, se hacen preguntas distintas. Entonces, ujú. ¿por qué no? Ya sabes, ¿por qué no conciliar que las preguntas científicas son una cosa
o bueno, tienen una intención específica y las preguntas religiosas tienen otra intención específica. Ujú. Menos desde mi perspectiva, me parece pues lo mejor que podemos hacer nosotros. Sí, me gustó mucho lo que dijiste ahorita, o sea, se me hace una forma muy buena de explicarlo y una respuesta muy buena que dar, ¿no? Y es total, yo sí concuerdo al 100%. Se responden preguntas distintas, es como, depende de qué es lo que quieras tú saber, ¿no? Si quieres saber el cómo, quieres saber el para qué, es distinto. No quiere decir que una contraponga a la otra o que no sean compatibles, conviven juntas. Entonces, me gusta, creo que me has dado herramientas mucho más, no sé, más aquí, más físicas, más cercanas para poder responder y cuando alguien me haga unas preguntas así. Entonces, chévere, he aprendido bastante este episodio. Qué bueno. Igual yo. Muchísimo. De tus hermanos. Muy bien. ¿Cuánto tiempo llevamos, Elías? 1 hora y 22. Es como, ¿Qué tal? está bien, yo creo que lo dejamos ahí. Ah, bueno, ¿eh? Sí. Ahí quedó. Ok. Recomendaciones rápidas antes de cerrar el episodio. ¿Qué has estado consumiendo esta semana? Mm, verga, más que nada, puro libro. Sí me puse así, modo, rata de biblioteca. Y me puse a leer, saqué, o sea, como te digo, estuve leyendo el Génesis, estuve leyendo el libro de San Agustín, y precisamente anoche que se nos fue la luz desde las 8:30, y no regresó como hasta las 10:30, pues me leí toda la parte introductoria, ¿no? De este libro, ¿no? Del origen de las especies. Está muy padre. En Charles Darwin se ve una persona bastante comprensiva, y si tú te fijas, Charles Darwin hace un primer, hace como que una especie de bosquejo histórico en donde él reconoce que la gente en su época sabía que las especies se modificaban, ¿sí? Ujú. Y en eso lo dejaban. No sabían ni cómo, ni por qué, ni nada, pero simplemente sabían que cambiaban, punto. Charles Darwin es el que da los argumentos y da los conceptos, etcétera, pero precisamente él hace un repaso histórico de todas esas veces en las que, al menos de lo que él ha consumido, se ha mencionado, ¿no? La modificación en las especies. Ujú. Y varios de esos precisamente o son frailes o son personas de algún estilo religioso, ¿no? Entonces es como que pues, me vas a decir que no, me vas a decir que no hay manera de conciliar ambas partes. Ujú. Entonces, no sé, me parece muy interesante y pues nada, ¿no? Ya veremos, pero de momento, si gustan sumarse en esta experiencia, pues ahí está el librito de Charles Darwin, El Ajá. origen de las especies. Ah, pensé que los ibas a invitar a tu canal. Dale, suelta el cherry. Ah, bueno, pues todavía no tengo video, ¿no? O sea, ahí nada más está el video. Ahorita esta semana subí el de hablando de Confesiones de San Agustín y discutiendo un poquito de lo del Génesis. Y ya, pero pues ahí está. Gran recomendación. Yo Ya. esta semana he estado escuchando bastante música. He vuelto a mis Ujú. orígenes, al Elías de los Yeah. 11 años que empezó a escuchar su música propia. Ya dejó de escuchar las cumbias que escuchaban sus vecinos o sus papás. Entonces les recomiendo el álbum Amantes sunt Amentes de Panda. Gran álbum, Uh, tremendo álbum. Escuchen El muy Narcisista bien. por excelencia. Yo sé que ya lo han escuchado muchísimo. Yo lo volví a escuchar, pero ya como canción. Es como, antes es una canción tan, es como tan importante para los fans de Panda y José Madero, que ya lo escuchamos y de por sí es como que ya sabemos que es una gran canción. La escuchamos y la disfrutamos. Pero es como que la volví a escuchar como canción, o sea, simplemente escuchando la música, la letra, la estaba cantando y escuchando los instrumentos en mi mente y dije, qué gran canción. Es una canción divertida. Es una canción divertida de tocar, divertida de cantar, divertida de escuchar. Entonces, escuchen El Amantes Fundamentes, gran álbum, de los mejores álbumes de Panda. Y eso, Yeah. nada más. Creo que ya vamos despidiendo el Mm. episodio. Ujú. Se cuidan, tomen agua y nada más. Cuídense chicos. Nos vemos la otra semana. Bye.